Los últimos días de mi vida han sido como sacados de una telenovela. Nunca pensé que mi propio esposo, quien por cierto se casó conmigo hace apenas un par de días, me trataría como a un objeto. Déjenme darles un poco de contexto para que entiendan cómo terminé en este desastre. Si soy sincera, siempre he tratado de complacer a los demás. Crecí como la hija mayor en un hogar tradicional, donde aprendí desde pequeña a poner las necesidades de los demás antes que las mías. Mis padres eran cariñosos pero estrictos y tenían grandes expectativas para mí. Fui la primera de mi familia en ir a la universidad, la primera en conseguir un buen trabajo y ahora la primera en casarme. Mis padres estaban orgullosos, y yo sentía el peso de sus expectativas más que nunca. Hace casi 2 años conocí a James, 29M. Era encantador, amable y todo lo que yo creía querer en una pareja. Nos presentaron unos amigos en común en una reunión informal y desde ese momento fuimos inseparables. Su familia era una parte muy importante de su vida, algo que al principio me pareció admirable. Yo crecí en una familia pequeña y unida, así que entendía la importancia de los lazos familiares. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la familia de James funcionaba de manera un poco diferente. Eran controladores, se metían en cada decisión que él tomaba y estaban constantemente pendientes de la vida del otro. Al principio lo atribuí a la cercanía familiar, algo que se podría envidiar en vez de criticar. Pero a medida que nuestra relación se volvía más seria, empecé a notar que James solía poner las necesidades de su familia antes que las nuestras. Hubo innumerables fines de semana en los que teníamos planes y él los cancelaba porque sus padres o hermanos necesitaban algo. No se trataba solo de ayudar de vez en cuando. James trataba cada solicitud de su familia como la máxima prioridad, sin importar lo que hubiéramos planeado nosotros. A pesar de estas señales de alerta, amaba a James. Me convencí de que cuando nos casáramos las cosas cambiarían. Después de todo, empezaríamos nuestra propia familia, ¿no? Creía que una vez que nos uniéramos en matrimonio, James daría prioridad a nuestra relación de forma natural. No podía haber estado más equivocada. La boda en sí fue hermosa pero agotadora. Su familia, por supuesto, se metió en todo. Sentí que no éramos James y yo quienes nos casábamos, sino toda su familia. Desde la lista de invitados hasta la decoración, nada se hacía sin su opinión. Imaginaba que mi gran día sería una celebración de nuestro amor, pero en lugar de eso, se sintió como un espectáculo organizado por su familia. Debía haber cancelado la boda en ese momento, pero estaba demasiado enamorada y era demasiado ingenua para ver la realidad. Aunque me sentía frustrada, me guardé mis sentimientos con tal de no arruinar nuestro día especial. Me repetía que las cosas mejorarían después de casarnos y que tendríamos nuestra propia vida, al margen de la influencia de su familia. Después de la boda, estaba emocionada por nuestra luna de miel. Se suponía que sería nuestro momento para descansar, relajarnos y disfrutar de la compañía del otro sin interrupciones. Habíamos planeado pasar 2 semanas en Bali, un destino soñado para ambos. Fue un punto intermedio entre lo que yo quería, ir a Europa, y lo que él insistía, ir a un lugar que su familia conociera y pudiera recomendar. Acepté a regañadientes, pensando que de todos modos sería romántico y hermoso. Imaginaba días tranquilos en la playa, explorando templos y con cenas románticas bajo las estrellas. Pero mi luna de miel no fue nada de lo que imaginé. El día después de nuestra boda, debíamos salir al aeropuerto a última hora de la tarde. James había estado actuando de forma extraña desde la noche anterior, pero pensé que era solo el cansancio posterior a la boda. Mientras terminaba de empacar, me pidió que habláramos. Recuerdo que me pareció un poco raro, pero no le di demasiada importancia y acepté. Nos sentamos en la sala y ahí fue cuando soltó la bomba. Me dijo que su familia había decidido convertir nuestra luna de miel en unas vacaciones familiares. Sus padres, hermanos e incluso algunos primos se unirían al viaje. Pero lo peor de todo fue que ellos consideraban que yo no debía ir. Según James, ahora que formaba parte de la familia y era el miembro más reciente, se esperaba que me quedara en casa para encargarme de las labores del hogar mientras ellos disfrutaban del viaje. Lo miré, buscando alguna señal de que se diera cuenta de lo absurdo y doloroso que sonaba todo aquello, pero él parecía totalmente ajeno. Incluso esbozó una pequeña sonrisa diciendo que era una gran oportunidad para que yo demostrara mi dedicación a la familia y que más adelante podríamos planear otro viaje para los dos. Pero, por ahora, esto era lo que su familia quería y esperaba. En ese momento, algo dentro de mí se rompió.
Me di cuenta de que no se trataba solo de la luna de miel, sino de un patrón de indiferencia y control que había estado presente durante toda nuestra relación. Si aceptaba esto, estaría sentando el precedente de una vida entera siendo dejada de lado y faltada al respeto tanto por mi esposo como por su familia. Sin embargo, en vez de responder con la ira y la tristeza que sentía crecer dentro de mí, respiré hondo y forcé una sonrisa. Le dije a James que entendía y que, si eso era lo que él y su familia querían, respetaría sus deseos. Pareció aliviado, agradeciéndome por mi comprensión y prometiendo que me compensaría. Mientras James se ocupaba de empacar para su nuevo viaje familiar, me excusé y fui al dormitorio. Cerré la puerta y me tomé un momento para asimilar lo ocurrido. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero me negué a llorar. Sabía que tenía que tomar el control de la situación y tomar una decisión que honrara mis propias necesidades y mi autoestima. Pensé en a dónde podía ir y qué podía hacer para aprovechar este tiempo. Entonces se me ocurrió la idea. Mis padres tienen una hermosa casa de vacaciones en Hawái. Ellos nos la habían ofrecido para nuestra luna de miel, pero James insistió en Bali diciendo que era más exótico y aventurero. Ahora parecía el lugar perfecto para escapar, reflexionar y disfrutar de la paz y soledad que tanto necesitaba. Sin perder tiempo, reservé un vuelo de última hora a Maui, que salía esa misma noche. Empaqué mis maletas y decidí marcharme sin contarle nada a James ni a su familia. Antes de irme, dejé una breve nota para James explicándole que, ya que él disfrutaría de Bali con su familia, yo también tenía mis propias labores que atender. Le deseé un buen viaje y le dije que hablaríamos cuando los dos regresáramos. Dejé la nota sobre la encimera de la cocina, tomé mi equipaje y me dirigí al aeropuerto sin mirar atrás. Sentía un torbellino de emociones: ira, tristeza, traición, pero también una liberación profunda. Por primera vez en mucho tiempo, estaba pensando en mí misma y tomando una decisión que honraba mi felicidad y mi bienestar. Llegué a la casa de vacaciones de mis padres tarde la noche, recibiendo la bienvenida del relajante sonido de las olas rompiendo contra la orilla y del suave susurro de las palmeras con la brisa. La casa era acogedora y tenía grandes ventanas con vistas espectaculares al océano. Me instalé rápidamente, sintiéndome cómoda y en paz, algo que hacía tiempo no sentía. Durante las siguientes 2 semanas, traté de olvidar el hecho de que acababa de casarme y mi esposo no estaba conmigo. Me consentí con días de spa, disfruté de la deliciosa comida local e incluso tomé clases de surf, algo que siempre había querido hacer. También aproveché ese tiempo para reflexionar profundamente. Pensé en mi relación con James, en cómo empezó y en cómo habíamos llegado a esta situación. Me di cuenta de que, por querer encajar en su mundo y complacer a su familia, había perdido de vista mis propias necesidades y deseos. Había ignorado señales de alerta y comprometido mis límites, todo en nombre del amor y la aceptación. Fue una revelación dolorosa, pero a la vez empoderadora. Así que tomé una decisión: merecía algo mejor que ser tratada como una opción secundaria en mi propio matrimonio. Merecía un compañero que me respetara, valorara mis sentimientos y estuviera dispuesto a dar prioridad a nuestra relación. Comprendí entonces que, si James no podía entender y respetar eso, estaría mejor sin él. Al acercarse el final de mi estancia en Hawái, me sentía renovada y en paz con mi decisión. Hice las maletas y volví a casa, lista para enfrentar la situación de manera directa y defender mis derechos. Cuando aterricé de regreso, encendí mi teléfono y encontré cientos de mensajes y llamadas perdidas de James y su familia. No estaban preocupados por mi bienestar, sino furiosos porque no había cumplido la tarea que me habían asignado. James me dejó varios mensajes de voz, cada uno más molesto que el anterior. También me había contactado el resto de su familia. Algunos expresaban confusión por mi ausencia, mientras otros me acusaban abiertamente de ser egoísta e inmadura. La madre de James me envió un mensaje especialmente hiriente, llamándome desagradecida y acusándome de faltar al respeto a sus tradiciones familiares. Se explayó sobre cómo había perdido una oportunidad crucial para probar mi valía como nuera y lo decepcionados que estaban todos conmigo. Mi cuñada hizo lo mismo, con mensajes donde me veía como una deshonra para su familia. Aseguró que en su familia había ciertas reglas y tradiciones y que mi comportamiento era una falta de respeto. También lanzó comentarios sobre mi familia, diciendo que éramos gente de malos modales y costumbres deplorables. Leer esos mensajes me enfureció más que nunca. ¿Cómo podían decir esas cosas de mí cuando ellos fueron quienes interrumpieron mi luna de miel? Podía tolerar que me insultaran a mí,
pero no que hablaran así de mi familia. A la vez, sentí un momento de claridad. Sus reacciones solo reforzaron mi convicción de que había hecho bien en defenderme. He pedido a mis padres que, de momento, no se comuniquen con James ni con su familia. Todavía no les he contado todo lo sucedido porque no quiero preocuparlos demasiado. Por ahora, estoy quedándome con una amiga mientras decido qué hacer. James sigue insistiendo en que me disculpe y vuelva a casa, diciendo que podemos arreglarlo todo si aprendo a dar prioridad a la familia, pero después de todo lo que ha pasado, no estoy segura de quererlo. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por irme de vacaciones por mi cuenta en vez de quedarme en casa haciendo labores domésticas mientras mi esposo se iba de viaje familiar durante nuestra luna de miel? Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, actualización 1, asterisco, asterisco. Hola a todos. Han pasado unos días desde que publiqué y me siento abrumada por el apoyo y los consejos de todos. He leído cada comentario y todos me han hecho reflexionar. Después de mi publicación inicial, James me llamó de nuevo, esta vez con un tono más desesperado. Dijo que su familia lo presionaba para resolver la situación y que ellos estarían dispuestos a perdonarme si me disculpaba. La pura audacia de esa declaración casi hizo que se me cayera el teléfono. ¿Perdonarme por qué exactamente? ¿Por no ceder a sus demandas absurdas? ¿Por elegir mi felicidad por una vez? Le dije a James que necesitaba más tiempo para pensar y colgué antes de decir algo de lo que luego me arrepintiera. He estado quedándome con mi amiga, que ha sido un gran apoyo en todo esto. Cada día me recuerda que merezco ser tratada con respeto y que no tengo por qué demostrarle mi valor a nadie, y menos a una familia que me ve como a una sirvienta. Hemos pasado horas hablando de todo y ella me ha ayudado a ver las cosas con mayor claridad. Después de hablar con James, llamé a mis padres y les conté lo ocurrido. Se quedaron en shock. Mi mamá, que estaba tan emocionada por la boda, quedó devastada al ver cómo se desenvolvió todo a tan poco tiempo de casarnos. Mi papá estaba furioso. Me ofrecieron todo su apoyo, incluso sugerirme que regresara a casa para despejar mi mente. La idea me resultó tentadora, especialmente considerando la cantidad de mensajes que sigo recibiendo de James y su familia. James no ha parado de escribirme y dejar mensajes de voz, cada uno más irritante que el anterior. Al principio trató de hacerme sentir culpable, recordándome los votos que hicimos, preguntando si de verdad quería echarlo todo a perder por un malentendido. Cuando eso no funcionó, cambió de táctica. Dijo con algo más de calma que, si regresaba, su familia me perdonaría y lo dejarían pasar. Es como si no entendiera lo que está sucediendo. Me dan ganas de gritarle que no necesito su perdón ni el de su familia. De hecho, debería ser al revés. Lo que más me indigna es el comportamiento de mi suegra y mi cuñada, porque han pasado de la molestia al acoso directo. Han estado hostigando a mi mamá y a mi papá, exigiéndoles saber dónde estoy. Armaron tal escándalo en casa de mis padres que hasta los vecinos intervinieron. Mi pobre madre intentaba mantener la compostura mientras lidiaba con sus acusaciones. Tuvieron la desfachatez de insinuar que mis padres eran cómplices de arruinar la reputación de su familia. Para cuando terminó el espectáculo, todo el vecindario estaba hablando de ello. Todo esto me ha hecho preguntarme en qué me he metido. ¿Acaso mi vida va a ser así de ahora en adelante? Corriendo de un lado a otro cumpliendo tareas y esforzándome por ganarme la aprobación de la familia de James. ¿Para esto me casé? La idea de pasar el resto de mi vida siendo tratada de esta forma me revuelve el estómago. Después de ese incidente, supe que no podía seguir callando. Llamé a James y le dije claramente que, si creía por un segundo que me iba a disculpar con algún miembro de su familia, estaba muy equivocado. Después de lo que hicieron conmigo y con mi familia, son ellos quienes deberían rogarme perdón. Estaba tan furiosa que hasta noté que a él lo sorprendía mi tono de voz. Empezó a decir algo, seguramente una excusa absurda para justificar su comportamiento, pero lo interrumpí. Le dije que si no arreglaba este conflicto más que yo, me iba a perder en el momento en que se pusiera de parte de su familia. Colgué antes de que pudiera responder, con las manos temblorosas de rabia y adrenalina. No podía escuchar ni un segundo más sus explicaciones tontas. Cada vez que intenta justificarse, me queda más claro lo poco que comprende o le importan mis sentimientos. Desde esa llamada, me he tomado un tiempo para pensar en mis próximos pasos. Estoy cada vez más convencida de no volver con James. Mientras más reflexiono sobre nuestra relación, más veo lo unilateral que ha sido. Siempre he sido yo la que ha cedido, la que se ha esforzado para que todo funcione,
pero esta vez se acabó. Se acabó el sacrificar mi felicidad por gente que claramente no me respeta. Sé que será un camino difícil, pero, por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando el control de mi vida. Gracias, Reddit, por ayudarme a encontrar la confianza que no me daba cuenta de que tenía. Leer sus comentarios y consejos ha sido revelador. He estado tan concentrada en complacer a todos que olvidé mi propio valor. Sus palabras me recordaron que merezco algo mejor y, por primera vez, empiezo a creerlo. Esta comunidad me ha dado la fuerza para defenderme y no puedo agradecérselos lo suficiente. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco actualización 2 asterisco asterisco. Hola a todos. Decidí irme a vivir con mis padres por un tiempo. Tenía dos razones. La primera era que sentía que ya había estado en casa de mi amiga el tiempo suficiente, y aunque ella insistía en que podía quedarme más, no quería abusar de su hospitalidad. La segunda razón era que no quería que mis padres se quedaran solos la próxima vez que la familia de James decidiera molestarlos. Ojalá no haya una próxima vez, pero después de todo lo ocurrido, no puedo adivinar qué harán. Regresar a casa fue extrañamente reconfortante, como si recuperara una parte de mí que había perdido en el caos de las últimas semanas. Mis padres se sintieron aliviados de tenerme allí, y pude ver lo mucho que estaban preocupados por mí. Fue agradable rodearme de personas que se preocupan genuinamente por mi bienestar, sin ningún doble propósito. Empecé a establecer una rutina, ayudaba con las tareas domésticas y pasaba tiempo con ellos, lo que me dio el espacio que necesitaba para aclarar mi mente. Entonces sucedió algo inesperado. Una desconocida se puso en contacto conmigo a través de una amiga en común. Resultó ser la exnovia de James, a quien llamaré Pam. Al principio me sorprendió que quisiera hablar conmigo, pero ella explicó que se había enterado de lo sucedido y quería ofrecerme su apoyo. Intercambiamos algunos mensajes y al final decidimos vernos para tomar un café. Conocer a Pam fue como verme en un espejo. Su historia se parecía mucho a la mía, y mientras hablábamos, me di cuenta de cuán increíblemente similares habían sido nuestras experiencias. Pam me contó que, cuando empezó a salir con James, ella también pensó que él era un hombre familiar, muy unido a los suyos. Admiraba al principio esa cercanía, igual que yo. Pero con el tiempo las cosas fueron cambiando. Cada vez que hacían planes para salir, aparecía algún familiar para unírseles. Nunca estaban solos y no tenían privacidad. Pam compartió un incidente especialmente extraño, cuando planearon una escapada de fin de semana que ella esperaba con mucha ilusión. De repente, la mamá de James dijo que no se sentía bien. Para calmar su preocupación, la llevaron al médico, pero no tenía absolutamente nada. Era como si todo hubiese sido una farsa solo para impedir que se fueran de viaje a solas. Fue entonces cuando Pam empezó a darse cuenta de que esa familia no era solo cercana, sino terriblemente controladora y, en algunos casos, manipuladora. Otra cosa que mencionó Pam fue cómo, cada vez que la invitaban a cenar con la familia, esperaban que ella se encargara de recoger la mesa y lavar los platos después. Me pareció muy extraño, porque normalmente cuando invitas a alguien a casa, lo tratas como a un invitado, no como mano de obra gratis. Pero en la familia de James, esto era la norma. No veían a Pam como una invitada, sino como alguien que debía ganarse el derecho de estar a la mesa. Ella me contó lo humillante que era, especialmente porque James no intervenía para ayudarla o defenderla. Él se quedaba tan tranquilo, como si fuera lo más natural del mundo. Pam me confesó que todo aquello se le hizo insoportable. Intentó hablar con James, esperando que él entendiera y pusiera límites a su familia, pero él no estaba dispuesto a escucharla. Cada vez que ella intentaba expresar sus sentimientos, él le daba la vuelta a la situación, acusándola de no esforzarse lo suficiente y de no entender lo importante que era su familia para él. Pam intentó que la relación funcionara por un tiempo, pero al final se dio cuenta de que nada cambiaría. James estaba demasiado arraigado en la dinámica de su familia como para priorizar alguna vez su relación con ella. Mientras escuchaba a Pam, sentí una profunda sensación de alivio. Todo lo que ella describía era exactamente lo que yo había estado viviendo. Parecía que James tenía un patrón. Se relacionaba con mujeres que, al final, terminaban asfixiadas bajo el peso de las expectativas familiares. Cuanto más hablaba Pam, más claro me quedaba que mi situación jamás mejoraría si me quedaba. James siempre elegiría a su familia antes que a mí, sin importar cuán fuera de lugar estuvieran sus demandas. Después de nuestra conversación, experimenté distintas emociones: alivio, enojo, tristeza, pero sobre todo, claridad.
No estaba exagerando ni volviéndome loca por sentirme así. No estaba reaccionando de más. Esto era un patrón y James no iba a cambiar. Hablé todo con mis padres y me brindaron su apoyo incondicional. Me recordaron que merecía algo mejor y que no valía la pena quedarme en un matrimonio donde me faltaban el respeto continuamente. Lo que me contó Pam fue el empujón final que necesitaba. Supe sin lugar a dudas que quería divorciarme. No tenía sentido quedarme en un matrimonio donde siempre sería la segunda opción para una familia que no me valoraba. Fue una decisión difícil, pero era la correcta. Finalmente, estoy lista para pasar la página de esta situación tan nociva y empezar a reconstruir mi vida en mis propios términos. Después de todo lo que oí de Pam y las charlas que tuve con mis padres, supe que era lo que necesitaba hacer. Mi abogada se encargaría de comunicarle a James mi decisión de divorciarme. Lo único que espero ahora es que el proceso sea menos complicado que todo lo que me llevó a este punto. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, actualización 3 asterisco, asterisco. Hola a todos. Tal como mencioné en la última actualización, he decidido divorciarme de James. No ha sido sencillo, pero es lo mejor para mí. Ya firmé los papeles, aunque todavía espero la respuesta de James. Mientras tanto, intento centrarme en volver a mi vida cotidiana, dedicarme a mi trabajo y mejorar mi estado de ánimo. Pensé que podría empezar a avanzar, pero las cosas no salieron exactamente como esperaba. El otro día fue el cumpleaños de mi amiga, la misma que me acogió cuando todo se vino abajo. Ha sido un gran apoyo en todo este proceso y realmente quería que asistiera a su fiesta. La verdad, dudé en ir porque me daba miedo enfrentarme a todos después de lo que había pasado. Me aterraba imaginar las miradas y los murmullos, sabiendo que mucha gente estaba al tanto de que me casé y casi de inmediato decidí divorciarme. Sentía que el mundo entero me estaba observando, esperando ver cómo manejaba lo que consideraban un ridículo o un fracaso. Pero luego me di cuenta de que, si me escondía ahora, acabaría escondiéndome siempre. No podía dejar que el temor a lo que otros pensaran controlara mi vida. Así que decidí ir. Al principio, todo iba bien. La gente se mostró mucho más comprensiva de lo que imaginaba, y para mi alivio, nadie parecía demasiado interesado en mi drama personal. El ambiente era ligero y, por primera vez en semanas, me permití relajarme y disfrutar de la compañía de mis amigos. Se sentía bien salir, intentar sentirme como una persona normal, aunque fuera por un rato. Entonces, justo cuando empezaba a pensar que todo estaría bien, vi a James entrar hecho una furia al lugar. Sentí que el corazón se me encogía y me quedé paralizada. Era el último lugar donde esperaba verlo, y su aparición me generó un pánico inmediato. ¿Cómo se enteró de que yo estaba ahí? En cuanto James me vio, vino directo hacia mí con el rostro deformado por la ira. No perdió tiempo en reclamarme, exigiendo saber cómo podía hacerle algo así. Traté de mantener la compostura y le pregunté con calma a qué se refería. ¿Acaso no podía ir al cumpleaños de mi amiga? Mi respuesta solo lo enfureció más. Empezó a montar una escena frente a todos, hablando de cómo yo estaba destruyendo nuestro lazo sagrado. En cualquier otra circunstancia, me habría reído de ese comentario, dado lo poco que él hizo para defender nuestro matrimonio cuando de verdad importaba. ¿Qué tenía de sagrado un esposo que se quedaba callado mientras su familia me humillaba? Le dije que no quería hablar con él, y menos allí, en la celebración de mi amiga. Traté de dar la vuelta para marcharme y evitar más problemas, pero James insistió en seguirme, subiendo cada vez más el tono de voz y soltando palabras sin sentido. Justo cuando pensé que la situación no podía empeorar, uno de los chicos de la fiesta intervino para pedirme que me calmara y que James me dejara en paz. Fue ahí cuando James perdió por completo el control. No le gustó nada la intervención de ese amigo y, de pronto, empezó a gritar que yo le estaba siendo infiel, acusándome de apresurar el divorcio porque, según él, tenía una aventura. La acusación era tan ridícula que por un momento me quedé muda. Pero James no paró. Se abalanzó sobre el chico que me había defendido, gritándole en la cara y exigiendo saber si yo estaba involucrada con él. Fue como ver un interruptor que se accionaba en su cabeza, pasando de enojo a completo descontrol. Me aterró. James sabía perfectamente que apenas conocía a ese muchacho, que era solo un amigo de otro amigo, alguien con quien yo había hablado muy poco. Pero no parecía importarle, estaba fuera de sí, atacando a quien tuviera enfrente. La fiesta se detuvo de inmediato.
Varios corrieron a separar a James del otro chico antes de que ocurriera algo peor. Mi amiga estaba llorando, pidiéndome disculpas por algo que no era su culpa, y el chico que había intervenido intentaba calmar a James mientras éste lo insultaba sin parar. Al final, unos cuantos lograron sacar a James del lugar, pero no antes de que, lleno de rabia y desesperación, gritara que yo estaba cometiendo el mayor error de mi vida. En cuanto se fue, sentí el peso de lo que acababa de pasar caer sobre mí como una losa. Estaba temblando, avergonzada y asustada. ¿Este era el hombre con el que me había casado? ¿La persona con la que creí que pasaría el resto de mi vida? Ahora era un desconocido, alguien con quien no podía razonar o reconocer. Era doloroso darme cuenta de que quizás ese era su verdadero yo, detrás de toda la fachada y el encanto. Tras lo sucedido, sentí una gran culpa. Me pasé el resto de la noche pidiéndole perdón a mi amiga y al chico que intervino, aunque ellos insistían en que no era mi culpa y en que no tenían nada que disculpar. Pero no podía evitarlo. Si yo no hubiera estado ahí, nada de esto habría pasado. El cumpleaños de mi amiga habría seguido sin problemas, y todo el drama que James causó no habría tenido lugar. Ella me abrazó y dijo que, cuando pasara el tiempo, nos reiríamos de esa noche. Pero en ese momento, me costaba imaginarme riéndome de todo aquello. En los días siguientes, traté de asimilar lo ocurrido. Hablé con mis padres y con mi abogada, y ambos coincidieron en que este nuevo incidente solo confirmaba que estaba tomando la decisión correcta al terminar el matrimonio. Era evidente que James no solo no aceptaba el divorcio, sino que estaba perdiendo la cabeza de una manera que me hacía temer por mi seguridad. Así que supe cuál era mi siguiente paso. Decidí enfrentar a la madre de James directamente. Ya estaba harta de intentar mantener la paz y disculpar su comportamiento. La llamé y fui al grano. Le recordé todas las veces que había pasado por alto su actitud y la de James, todos los momentos en los que me esforcé por mantener la armonía familiar. Pero le dejé claro que mi paciencia se había agotado. Le dije que, si James o cualquier miembro de su familia seguía hostigándome, mi siguiente paso sería solicitar una orden de restricción. Se notaba que estaba muy molesta, pero no me detuve. Le recordé que tanto ella como él presumían del trabajo prestigioso y bien considerado de James, y le señalé que lo perdería en un abrir y cerrar de ojos si se supiera que su esposa tuvo que pedir una orden de alejamiento contra él. Eso la hizo callar de inmediato. Pero no terminé ahí. Le dije que lo mejor para todos era que James firmara los papeles del divorcio y me dejara en paz. A diferencia de ellos, yo sí tenía pruebas suficientes para llevarlos ante la justicia si me seguían presionando, y después de todo lo que habían hecho, no dudaría en usarlas. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea y, cuando volvió a hablar, su tono había cambiado por completo. Intentó insinuar que podíamos sentarnos a hablar y arreglarlo, pero la interrumpí. Le expliqué que no había nada que arreglar, que el matrimonio se había terminado y que cuanto antes lo aceptaran, mejor para todos. Colgué sintiendo una mezcla de satisfacción y agotamiento. Fue un alivio plantarme y dejar claro que no iba a dejarme pisotear nunca más. Poco después de esa llamada, James firmó los papeles del divorcio, casi como si la amenaza de perder lo que tanto valoraba él y su familia lo hubiera obligado a aceptar la realidad. Mi abogada se está encargando de todo el papeleo y yo ya comencé el proceso de dar por cerrado este capítulo de mi vida. Por primera vez en mucho tiempo, las cosas parecen más calmadas. Quiero darles las gracias a todos los que me apoyaron aquí también. Cuando publiqué mi historia, estaba asustada y confundida, pero sus consejos, palabras de aliento y muestras de cariño me dieron la fuerza para defenderme. Ahora miro hacia el futuro con la certeza de que, con todo el apoyo que he recibido, podré enfrentar lo que venga con confianza y determinación.